Dios les bendiga rica y abundantemente. Les saluda su hermano y amigo Erickson Omar de Bosquejos Bíblicos, y en esta ocasión con la intención de compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Hoy vamos a desarrollar un tema que creemos de vital importancia para todos nosotros, para todos los creyentes. Y se trata de hijos, obreros y siervos del Señor. Porque somos todo eso. Somos hijos, somos obreros y somos siervos del Señor. Y tenemos grandes privilegios por ser hijos, por ser obreros y por ser siervos. Pero además de los privilegios que nosotros tenemos, también nosotros tenemos compromisos y responsabilidades como hijos, como obreros y como siervos de Dios. Así que en esta hora vamos a desarrollar este tema, no antes, sin buscar la dirección de Dios a través de oración, el cual le invito a que usted también incline su rostro y ore conmigo para pedir la dirección de nuestro Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos presentamos delante de ti con la disposición de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, pidiéndote, Padre, de que tu palabra corra y sea glorificada, de que nosotros seamos, Señor, edificados, seamos instruidos, enseñados, redarguidos en tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, pues, que nos santifiques en la verdad. Tu palabra es verdad. Te pido por aquellas personas, mi Dios, que van a escuchar esta transmisión, Padre, que ellas, mi Dios, puedan ser edificadas en el fundamento de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, sana al enfermo, mi Dios, salva al perdido y liberta al cautivo. En el nombre de Cristo Jesús destruimos toda maquinación del diablo y toda conspiración del enemigo en contra de nosotros, en contra de tu pueblo, en contra de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, haznos crecer, mi Dios, hasta la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Señor, dedicamos este tiempo a ti, Padre, para que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija a toda verdad. En el nombre de Jesús te glorificamos, Padre. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Como dije anteriormente, vamos a desarrollar un tema que creo que es de vital importancia: hijos, obreros y siervos de Dios. Hace un rato dije que es un privilegio ser todo esto: ser hijos, ser obreros y ser siervos. Pero además del privilegio que nosotros tenemos al ser todo esto, también tenemos responsabilidades, tenemos compromisos por el hecho de ser todo esto para Dios. Y alabamos a Dios por este privilegio, porque no todos son hijos de Dios. Muchas personas dicen todos son hijos de Dios. La Biblia declara que sí, que todos son hijos de Dios, pero por la fe en Cristo Jesús. Si usted no tiene la fe en Cristo Jesús, si usted no ha dedicado su vida a Jesús, incluso no ha rendido su vida a Jesús, no puede ser hijo de Dios. Todos no son obreros de Dios. Tampoco no todos son siervos de Dios. Pero nosotros tenemos el privilegio de que somos hijos, obreros y siervos de Dios. Maravilloso privilegio. Esto no lo tiene cualquiera. Somos afortunados. Hemos sido bendecidos. Es un milagro que nosotros podamos ser todas estas cosas para el Señor. Y vamos a ver primeramente que somos hijos de Él. Como hijos tenemos toda la protección de nuestro Padre. Tenemos todos los privilegios de un hijo. Dice la Biblia de que si somos hijos, también somos herederos. El Padre siempre va a procurar las cosas buenas para sus hijos. Y nosotros siempre le pedimos cosas a nuestro Padre. Siempre estamos pidiéndole como una relación de padre e hijos. Y nos sentimos bien protegidos por nuestro Padre. Nos sentimos que Él está comprometido como Padre a suplirnos, a protegernos, a proveernos de todo lo que nosotros necesitemos como sus hijos. Somos sus hijos y Él no va a abandonar a sus hijos. Él dice: si tu padre natural y tu madre natural te abandonan, yo no te abandonaré. Él es un Padre amoroso. Y nosotros nos sentimos muy, muy, muy felices de saber que tenemos un Padre poderoso, amoroso, tierno,
y que procura las cosas buenas para nosotros. Qué maravilloso es tener un Padre de esta naturaleza. Qué maravilloso es tener a Dios como nuestro Padre. Nos suple, nos bendice, nos consuela, nos fortalece. Y todo lo que queramos decir o podamos decir de lo que Dios como Padre es para nosotros. Pero quiero detenerme, por ejemplo, en este versículo del apóstol Juan, del Evangelio de Juan. Y dice este versículo de Juan, capítulo 1, verso 3. Los cuales no son engendrados de voluntad de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que usted y yo hemos sido engendrados espiritualmente por Dios. Hemos sido engendrados espiritualmente por Dios. Cuando nosotros llegamos al arrepentimiento, cuando nosotros le pedimos a Jesús que Él perdonase nuestros pecados, que nos lavase con su sangre preciosa, en ese momento se desarrolló el milagro de la regeneración. La regeneración consiste en que nosotros fuimos mudados de la vieja naturaleza, del viejo hombre, ya viciado con sus hechos, como dice la Biblia. Morimos al viejo hombre y nació en nosotros una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, esa naturaleza que se perdió en el jardín del Edén con nuestros primeros padres, porque en ese momento se interrumpió la relación de Dios con el hombre, y al interrumpirse esa relación, el hombre murió espiritualmente. La Biblia declara de que el pecado nos quitó esa vida espiritual. Perdimos esa comunión con Dios. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero no fue hasta el momento que llegamos a esa decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. En ese momento nosotros nacimos de nuevo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto os digo, si no, el reino de Dios. Y esto del apóstol Juan quiere plasmar que nosotros hemos sido engendrados por Dios, hemos sido nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas. Decía que muchas personas dicen que todos son hijos de Dios, todas las criaturas son hijos de Dios, todos los seres humanos son hijos de Dios. Pero hay una diferencia entre ser criatura de Dios y hijos de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios porque le hemos recibido, porque hemos nacido de nuevo, porque se ha efectuado en nosotros el milagro de la regeneración. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Y esto significa nuevo nacimiento. Esto significa naturaleza espiritual. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, por lo cual tenemos una naturaleza espiritual. Hemos sido engendrados por Dios. Tenemos la simiente de Dios. Y eso nos hace ser hijos de Dios. La Biblia declara de que en Juan 8:44, un verso conocido por muchos de nosotros, que nos dice, o que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, y todo lo que continúa diciendo. Lo que Jesús está mostrando en este versículo es que no todos son hijos de Dios. Pero usted y yo tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Y usted, si aún no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, tiene la oportunidad de ser hijo de Dios, de nacer de nuevo, de ser engendrado, no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Tener la naturaleza divina, esa naturaleza divina que se perdió en el jardín del Edén a causa del pecado. El pecado entró la muerte entró a causa de la desobediencia y de la transgresión de Adán y Eva. Así que todos nosotros, los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, hemos sido engendrados por Dios. Así que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Qué maravilloso saber de que usted y yo somos hijos de Dios. Qué maravilloso saber de que nuestro Padre es Dios. De que nosotros hemos muerto a la vieja naturaleza. Morimos a la vieja vida. Y tenemos en Cristo Jesús nueva vida. Es un privilegio.
Y por ser hijo de Dios, Dios me provee, Dios me sustenta, Dios me cuida, Dios me protege. Tantos privilegios tengo. ¿Cuántos privilegios usted tiene por ser hijo de Dios o hija de Dios? Pero notemos algo, porque además de todo el privilegio que nosotros tenemos por ser hijo de Dios, herederos y coherederos con Cristo, todas estas cosas buenas y beneficiosas para nosotros por ser hijo de Dios, también tenemos nosotros deberes y responsabilidades. Notemos lo que dice Juan en su epístola, en su primera epístola, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí lo que Juan está diciendo, como decía en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 13, de que nosotros hemos sido engendrados no por voluntad de varón ni por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios, lo está ratificando, lo está afirmando ahora en su primera epístola, capítulo 3, verso 9, diciendo que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, la semilla de Dios permanece en él, porque Dios le engendró, Dios puso la semilla en él, la vida nueva. Entonces dice Juan que si eres hijo de Dios no pecas, no puedes pecar. O sea, eso nos habla de un compromiso con Dios. Esto nos habla de nuestras responsabilidades para con Dios. Y esto no significa, amado hermano y hermana, de que si usted es nacido de nuevo, usted es engendrado por Dios y Dios es su Padre, esto no significa que usted no va a pecar. Porque podemos seguir leyendo los versículos donde Él afirma claramente y da a entender lo que quiere decir en este mensaje. Y Él dice que si usted es nacido de Dios, si usted es un hijo de Dios, usted no puede permanecer en el pecado. Usted no puede practicar el pecado. Note bien, no es que no va a pecar. Salomón dijo, no hay justo que haga el bien y no peque. Es cierto, pero no practicamos el pecado. No permanecemos en un pecado. Y esto es lo que nos identifica a nosotros, los hijos de Dios, a los hijos del mundo, de las tinieblas, de Satanás. Los hijos de las tinieblas, cuando pecan, lo hacen por práctica, lo hacen por naturaleza. Nosotros, cuando pecamos, lo hacemos por debilidad, por descuido o por otras cosas, pero no porque lo practicamos. Nos habla de que nosotros como hijos tenemos responsabilidades para con Dios. No solamente recibir los beneficios de un padre. Nótese bien que Dios estima tan importante la relación de los hijos hacia los padres, que dio un mandamiento y fue el primero con promesas, diciendo en los 10 mandamientos, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida y sea de largos días. Hónralo. Lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, y es lo que muchos no están haciendo, es honrar a Dios como Padre. Lo deshonramos, le desobedecemos, no lo tratamos como nuestro Padre. Muchos están viendo a Dios más que como un padre, lo están viendo como una cajita de regalos. Muchos ven a Dios como una varita mágica. Muchos ven a Dios como el cual le piden unos deseos y este genio tiene que cumplírselos. No están viendo a Dios como Padre. No están honrando a Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios y nosotros llamamos a Dios Padre, uno de los primeros mandamientos que tenemos nosotros es honrar a Dios, es honrarle como a Padre. Muchos de nosotros no honramos a Dios, no lo honramos con nuestros dones y con nuestros talentos. Utilizamos los dones y los talentos para gloriarnos a nosotros mismos, para crear popularidad entre la congregación o ante el público. Pero lejos está de muchos tomar los dones y talentos que Dios nos da para que Dios sea exaltado y glorificado.
Recuerden que Jesús dijo, antes que llegasen los dones espirituales, antes que llegase el momento glorioso del Pentecostés, Jesús habló y dijo que el Espíritu Santo vendría y le glorificaría a Él, porque tomaría de lo de Él y nos los daría a nosotros. Dice que nosotros hemos sido creados para alabanza de su gloria. Pero cuando tenemos que glorificar a Dios con nuestros dones y nuestros talentos, nosotros nos quedamos con la gloria. Y dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Y si dice con nadie, también incluye a sus hijos. Dios no comparte su gloria con sus hijos. Porque sus hijos están puestos para darle gloria a Dios. Usted y yo estamos aquí en el ministerio o en el lugar donde estemos sirviendo a Dios para glorificar a Dios, para que Él sea el único exaltado. Muchos no están honrando a Dios como Padre con sus bienes. No contribuimos económicamente para la expansión del Evangelio. Y lo que están aportando en muchas ocasiones lo están haciendo, pero como negocio. No están viendo a Dios como Padre, sino lo están viendo como un casino. Sí, porque el bien económico que invierten en la obra de Dios va condicionado con ganancias. Te voy a dar, pero quiero recibir. Y aquí es ganar o ganar según ellos. Porque si doy 10 me devuelve 100. O si doy 1, porque dicen que el 1%. Pero no lo hacemos con amor. Como dice la Biblia, como deben de dar y ofrendar los hijos de Dios a su Padre. Conforme propongamos en nuestro corazón. No por tristeza ni por necesidad. Porque Dios bendice y Dios ama al dador alegre. No estamos glorificando a Dios con nuestros bienes. Dios nos da y nosotros lo que Dios nos da lo utilizamos para nuestro propio provecho. Muchos de nosotros no estamos glorificando a Dios como nuestro Padre. No lo estamos honrando. Somos hijos no solo para recibir beneficios de Dios. La Biblia declara que Dios al hijo que ama disciplina. Nosotros queremos todas las dádivas de nuestro Padre. Queremos toda la atención de nuestro Padre. Pero no queremos la disciplina de nuestro Padre. Cuando Dios empieza a disciplinarnos porque nos ama, cuando Dios empieza a corregirnos porque nos ama, entonces nos entristecemos y nos molestamos y no queremos pasar los procesos. No queremos pasar por el proceso, porque el proceso trae en sí una perfección, fortalecimiento espiritual para nuestras vidas, madurez espiritual. Pero cuando nuestro Padre no quiere pasar por ese proceso, nosotros nos negamos. Decimos que no somos dignos de pasar por un proceso, que nosotros no merecemos pasar por un proceso, pues te recuerdo que Jesús pasó por la muerte de cruz y lo hizo por ti, y además lo hizo por amor, como está escrito, con el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Necesitamos aceptar la corrección del Señor. Necesitamos aceptarla con gozo, sabiendo que Él no nos va a castigar de una manera injusta y de que toda disciplina de Dios conlleva beneficios espirituales para nuestras vidas. Después que nosotros pasamos por el proceso donde estamos siendo perfeccionados, Dios empieza entonces a llevarnos a otros niveles. Queremos que Dios nos ponga en posiciones sin pasar por procesos, sin pasar por su corrección. Como hijos, nosotros tenemos que escuchar a Dios. El salmista David dijo, venid hijos, el temor de Jehová os enseñaré. No queremos aprender de Dios. No queremos aprender de Dios. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si somos hijos de Dios es por el hecho de que hemos sido engendrados por Él. Y si somos hijos de Dios es por el hecho de que ha pasado en nosotros el milagro de la regeneración. Hemos muerto al pecado y tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos muchos beneficios por ser hijos de Dios, pero también tenemos muchos compromisos y responsabilidades.
seamos hijos de Dios. Imitamos muchas cosas, pero como buenos hijos de Dios, la Biblia dice que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. El hijo que ama a su padre anhela imitarlo, procura imitarlo. Solamente un hijo que no ame a su padre no quiere ser como su padre. Cuando un hijo es amado por su padre, el hijo le quiere imitar. El hijo dice, cuando yo sea grande quiero ser como mi padre. Eso pasa cuando el hijo ama al padre. Por eso la Biblia dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Empezamos a imitar muchas cosas. Procuremos imitar a Dios. Procuremos imitar a Dios. Somos hijos de Dios. Además, somos obreros de Dios. Como hijos tenemos muchos beneficios, pero también tenemos muchas responsabilidades. Vamos a ver ahora como obreros de Dios. Y quiero referirme a Mateo capítulo 20, verso 21. Textualmente dice la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Qué significa esto? Que si usted es obrero de Dios, y yo soy un obrero de Dios, usted es una obrera de Dios, no ha sido contratado por el pastor, ni por el presbítero, ni por el apóstol, ni por el concilio. Usted ha sido contratado directamente por Dios. Dios lo escogió a usted como su obrero. No fue el concilio, no fue el pastor, no fue el presbítero, no fue el supervisor. A usted lo contrató Dios. Usted es un obrero no de su denominación ni de su iglesia. Usted es un obrero de Dios. Este versículo dice que Dios salió a contratar obreros. Gideon dice que no fue a buscarlos, fue a contratarlos. O sea, no solamente fue a buscarlo, porque él salió a buscarlo, pero además de buscarlo, lo quiso contratar. Le quiso dar un contrato laboral, algo formal. Nosotros no estamos trabajando para la obra del Señor así porque sí. El reino de Dios es un reino bien estructurado. Y si Dios le contrató a usted como obrero, Dios le va a suplir todo lo que un dueño de empresa le tiene que dar a un obrero. Dios le paga a usted. Dios le da remuneraciones. Sí. Usted es un obrero de Dios y Dios cumple con todas las responsabilidades como patrono. La Biblia declara de que nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Y que no quedará usted sin recompensa. Y que Él vendrá y traerá galardón para usted, para conforme a su obra reciba de parte de Dios. Dios le bendice a los obreros. Dios les da a los obreros. Dios vela por sus obreros. Tiene mucho cuidado de sus obreros. Ahora, ¿somos obreros de Dios? Sí. ¿Quién nos contrató? Nos contrató Dios. Él mismo nos contrató. Él nos llamó, nos contrató. Nos llamó a trabajar en su viña. Somos obreros del Señor. Y muchos son obreros del Señor. El detalle está de que nosotros tenemos el privilegio de ser obreros de Dios, pero también tenemos responsabilidades por ser obreros de Dios. Un obrero es aquel que se le contrata para que ejerza un oficio o una labor
y tiene responsabilidades en lo que hace. Tiene normas. Y hay muchos obreros que están siendo desleales con Dios. Muchas personas que trabajan para Dios y son obreros irresponsables. Son obreros irresponsables. Hay obreros que trabajan para empresas irresponsables. Llegan tarde. No terminan sus labores. No rinden en la producción. Se van antes de la hora indicada. Faltan injustificadamente al trabajo. Roban en el trabajo. Mienten. Cuando amanecen y están desganados para no ir a trabajar, muchos van en la tarde, en el día, a buscar y a comprar un certificado médico para llevarlos al trabajo y decir que estaban enfermos. Eso es irresponsabilidad. Eso es no ser leal ni íntegro. Eso es robar. Y así como esto sucede en el ámbito laboral, secular, sucede también en el ámbito espiritual, en la obra de Dios. Muchos obreros irresponsables llegan tarde al culto. Si les toca predicar, llegan tarde a la predicación. No preparan su mensaje. Si les toca dirigir una alabanza, no practican, no llegan a tiempo, no oran. Si tienen que dar una clase, no se preparan. Y usted quiere ver un maestro, darse cuenta de un maestro que está enseñando una clase que no está preparado. Cuando éste lee toda la clase, cuando la lee toda, usted puede notar que ni siquiera tomó el libro del expositor, del maestro, para leerlo. Y así hay muchos obreros. Dicen, soy un obrero de Dios. Trabajo para la obra del Señor. Y solamente usted lo ve en los días de culto. No le dedican otro tiempo. Y los días de culto son tiempos libres que tenemos nosotros. Un martes en la noche, miércoles en la noche, jueves en la noche, viernes en la noche, sábado en la noche, domingo en la mañana, día libre. Entonces no estás trabajando, estás aprovechando tu día libre. Tienes que dedicar tiempo, porque un obrero del Señor dedica tiempo a sus labores. Y su labor como obrero de la viña del Señor es dar el alimento espiritual a tiempo, es atender a la grey del Señor. Tenemos responsabilidades como obreros. No solamente recibimos pago, y porque muchos vamos y le cobramos a Dios. Recuérdate, Dios, que hice esto para ti. Recuerda, Dios, que tú me tienes que sustentar. Dame, Dios. Pero Dios también va a demandar, porque Él quiere que sus obreros sean eficientes. Quiero leer Filipenses capítulo 3, verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí menciona que nos guardemos de los malos obreros. Hay malos obreros. Y nosotros como obreros del Señor tenemos que procurar ser buenos obreros. Hacer las cosas, hacer nuestra tarea, hacer nuestro trabajo bien. Somos obreros del Señor, pero no terminamos la labor que tenemos que hacer. La dejamos mediasta. Planeamos hacer acciones evangelísticas en la iglesia, pues no lo cumplimos.
Si usted ha sido uno de estos que ha planeado hacer algo para la obra del Señor y hasta ahora no la ha hecho, le exhorto a que retome esos planes. Porque si usted se olvidó de algún trabajo que le prometió al Señor o que el Señor le asignó a usted, usted se puede olvidar de nada. Dios no es olvidadizo. Si algún día usted recibió el trabajo de orar por un enfermo, de visitar una familia, de evangelizar, esos son labores de los obreros. Pues retómelo, hágalo, sea un obrero fiel, no sea un mal obrero. Si las tareas que Dios le ha asignado a usted son pequeñas, hágala. Hágala con amor, con esmero, con entusiasmo. Porque Dios lo va a llevar a usted entonces a cosas más grandes. Porque si en lo poco fue fiel, en lo mucho lo va a poner. Retome todos esos trabajos que quedaron mediastas. Empezó a visitar a unas personas, compartiéndole la palabra del Señor y ahora algunos motivos. Retome esas labores. Dios la llamó para que enseñase en la escuela dominical, pero usted no ha sido constante. Retome la labor que Dios le ha encomendado a usted, porque debe decirle que Dios no nos va a juzgar por los privilegios que tuvimos, sino por las responsabilidades que Él nos dio. Hemos dicho que somos hijos de Dios. Acabamos de mencionar de que somos obreros de Dios. Ahora quiero mencionar de que nosotros también somos siervos de Dios. Y es un privilegio ser un siervo de Dios. Usted es una sierva de Dios, usted es un siervo de Dios. Y es un privilegio. Los siervos gozan de ciertos privilegios que los esclavos no tienen. Dios nos llama siervos porque tenemos privilegios como siervos. El siervo, si bien es cierto, tiene que someterse a su Señor. Pero el Señor le puede conceder algunos privilegios que los esclavos no tienen. Un siervo se podía casar, gloria a Dios. Un siervo podría salir de la propiedad con el permiso de su Señor. Un siervo no podía ser castigado. Los esclavos sí. Los esclavos no tenían voluntad propia. Pero los siervos sí la tenían. Y Dios dice que nosotros somos sus siervos. Esto significa de que nosotros servimos al Señor porque así lo hemos decidido. Los esclavos, los siervos no se compraban ni se vendían. Los esclavos sí se compraban y se vendían. Esto nos habla de que si nosotros somos siervos, nosotros decidimos servir al Señor por nuestras propias convicciones y por nuestro libre albedrío. Dios no nos obliga a servirle, nunca nos obligó a servirle, nunca nos obligó a seguirle. Nosotros lo hemos hecho por convicción, porque creemos que es lo mejor y le servimos como su siervo porque sabemos que es un amo justo. Le llamamos Señor y Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. No le servimos por obligación. Nosotros le servimos porque nos da gozo servirle. Por eso es que debemos nosotros hacer las cosas bien para el Señor. Debemos obedecerle. Los siervos obedecen a Dios. Los siervos no hacen lo que a ellos les parece, sino lo que el amo les diga y les indique que tienen que hacer. Muchos de nosotros no queremos la posición de siervos. Creemos que estamos igual con Dios.
Nos creemos socios de Dios. Creemos que somos inversionistas en el reino de los cielos. Pero somos siervos. Y el siervo obedece. El siervo siempre tiene que vivir humillado delante de su Señor. Es por eso que la Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Nunca vamos a ser igual y mucho menos más que nuestro Señor. Bástale al siervo ser como su Señor. Porque el siervo aprende de su Señor. El siervo hace lo que se le manda hacer. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que déle alimento a tiempo? De cierto os digo que sobre todos sus bienes se le pondrá. Pero miremos esto, lo que nos dice Mateo 24, capítulo 24, verso 50. Vendrá el Señor de aquel siervo, hablando del siervo malo, porque hay siervos buenos. El siervo bueno, fiel y prudente, el cual está en la casa del Señor, dice que si cuando su Señor llega le haya haciendo el bien, le encuentre trabajando bien, le pondrá sobre todos sus bienes. Pero en caso contrario, los siervos malos y negligentes, dice que vendrá el Señor de aquel siervo el día en que él no espera y a la hora que él no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Hay muchos siervos malos y negligentes. Muchos siervos malos dirán en aquel entonces: Señor, Señor, en tu nombre hicimos y volvimos. Y el Señor le dirá a esos siervos malos: no les conozco. Apartaos de mí, malditos, al lago que arde con fuego y azufre. Nosotros hemos sido llamados para ser siervos de Dios, para ser siervos buenos, prudentes, leales. No como aquel siervo que es traición, desleal. Somos siervos. Como siervos debemos de obedecer a Dios en todo. Obedecerle, servirle, a lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, dice la Biblia. Debemos de hacer todas las cosas que Dios nos ha encomendado como siervos. Los siervos hacen para su Señor todo, aunque a ellos no les parezca bien. Cuando su Señor demanda algo de un siervo, el siervo solamente obedece. Y lastimosamente muchas personas se llaman siervos, pero son desobedientes. No obedecen a Dios, hacen lo que ellos quieren. Hay muchos siervos que se creen señores. Y en el reino de los cielos no más hay un Señor. No hay dos señores. Hay un Señor, se llama Jesús. Todos los demás son siervos. No importa el ministerio que tengas, no importa el oficio que Dios te ha encomendado realizar, no importa tu estatus económico o social. Puedes ser rico, puedes ser pobre. Siempre serás siervo del Señor. Y si algún día pretendes ser grande entre tus hermanos, en el reino de Dios, empieza por ser servidor de tus hermanos. Porque eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Nosotros a veces somos siervos y nos creemos señores. Creemos los dueños de la obra. Creemos los dueños de la viña. Disponemos de ella como nos parece. Pero no más hay un Señor. Se llama Jesús. Gócese
con los privilegios que Dios le ha dado a usted como hijo, como obrero y como siervo. Pero cumpla con sus responsabilidades como hijo, como obrero y como siervo. Porque cuando vamos a ser llamados delante de la presencia de Dios, vamos a ser llamados como hijos, como obreros y como siervos. ¿Cómo actúo yo como hijo de Dios? ¿Estoy honrando a Dios? ¿Estoy honrando a mi Padre? ¿Cómo estoy actuando yo como obrero de Dios? ¿Soy un obrero eficiente? ¿Soy un obrero responsable? ¿Cumplo con mis tareas? ¿Cómo me estoy viendo yo como un siervo de Dios? ¿Soy un siervo sumiso a su Señor y obediente? ¿O soy desobediente a mi Señor? Dios quiera que nosotros disfrutemos de nuestros beneficios, pero que también cumplamos con nuestras responsabilidades. Porque Dios espera de sus hijos, espera de sus obreros y espera de sus siervos lealtad. Lealtad. Que le sirvamos abnegadamente. Que lo hagamos para la honra y gloria de su nombre. Y pronto vendrá la recompensa. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Soy Erickson Omar de Bosquejos Bíblicos, pidiendo a Dios que esta palabra sea de edificación para tu vida. Me despido de usted. Hasta la próxima vez. Dios te bendiga.